Hay un factor muy grande en lo cubano que no se ha mencionado. Entre 1902 y 1936, que fue la Guerra Civil Española, fueron a Cuba, comprobado por la Fundación Archivos de Indianos en Asturias y todo muy esto, estudiado eso, sí. 746.200 y algo españoles netos, porque había también mucha inmigración que le llamaban golondrina, que iban y volvían. Sí, volvían. Iban y volvían, sobre todo los canarios. Gallegos a Cuba era una enormidad. Fíjate, Antonio, que hay que pensar en la población de España en aquella época, que eran 4 o 5 millones. Era una cantidad enorme. Se fue el 25% del país, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles fueron las causas de aquello? Fueron a Cuba. Pues las guerras españolas en África, la falta de trabajo aquí, se empeñaban para todo eso. Fue una cantidad enorme. De hecho, aquí, cuando en España, en la guerra civil, la mitad de los generales que tenía el ejército de Franco, todos habían nacido o estado en Cuba. Un ejemplo, nacido en Cuba, Quindelán. Mola también creo que era también. Eran hijos de militares. Y luego la segunda parte fue cuando se fueron los generales españoles a Cuba con Fidel Castro, como el general Bayo, por ejemplo, algunos otros. Pero Bayo se nombró el general, porque no pasó de capitán. Y sobre todo en su famoso desembarco en Palma de Mallorca, en Mallorca, fue fabuloso. Estamos diciendo bueno con puntos suspensivos. Bueno, rellena otra historia que podríamos dejemos a Bayo también como Hugh Thomas hace un momento. No, yo reconozco que yo estoy hablando desde un punto de vista hispanocentrista, o desde el punto de vista de Mark Twain, que también era válido. Quiero decir que siempre hemos creído que la voladura del Maine era una provocación, como hemos creído que la guerra del Vietnam, pero eso muchos años después. Bueno, hemos creído que la prensa Hearst tuvo una gran parte. Eso es verdad. No lo hemos creído solo nosotros, lo han creído muchos americanos, de los llamados, no sé cómo llamarles ahora, los que no eran... la voladura del Maine, radicales. El Maine, todo aquí pronuncian en inglés Maine. Hemos creído estas tonterías, ¿no? El almirante Rickover, el padre del submarino atómico norteamericano, ha probado cómo fue la explosión, fue interna. Sí. Y de hecho, una tercera parte del Maine está todavía en el fondo de la bahía de La Habana, la que explotó. Y no se ha... Termina tu discurso, Eduardo. Quería decir eso, que yo tengo esa idea, probablemente errónea, pero que tienen millones de personas en el mundo, de que los Estados Unidos hicieron ese tipo de intervención, la prensa Hearst o la voladura del Maine o toda una campaña que se organizó, y más o menos como en Filipinas, más o menos ocupadas. Es otra historia, ya lo sé, no tiene nada que ver Filipinas con Cuba en este aspecto, más que son las dos últimas posesiones, digamos, españolas que se perdieron. Junto con Puerto Rico, de vista hispanocentrista. Puerto Rico. Puerto Rico. Yo comprendo muy bien que vosotros tengáis una esperanza en Estados Unidos y que coloquéis, lo leo todos los días en los artículos de Vargas Llosa, en los artículos de Zoe Valdés, en todos los artículos del exilio, que tenéis una esperanza en que Estados Unidos libere. No, por favor, yo también la tuve. No me ofendas. Que Estados Unidos libere a nadie. No. Yo también la tuve aquí en España. Cuba es Cuba, dije. Yo no quiero que Estados Unidos libere a nadie, perdóname, me estás ofendiendo. Perdón, no. Sí, dice que, bueno, de lo ustedes de lo del exilio creen que Estados Unidos libere, no. O el pueblo de Cuba es capaz de liberarse a sí mismo, o no hay futuro. Porque Cuba está donde está enfrente de Estados Unidos. Es como Andorra si cortas las carreteras y pretendes que sobreviva aislada, ¿no? Cuba no puede estar aislada, será independiente y tiene que serlo, evidentemente, porque hace prácticamente un siglo, más de un siglo, que digamos se cortaron los lazos coloniales, pero digamos la presencia americana sigue estando ahí y los lazos culturales, económicos, de todo tipo, familiares, siempre estarán delante en Estados Unidos. Pero yo me equivoco mucho, o la historia de Bahía de los Cochinos fue hecha desde Estados Unidos, o el bloqueo de Cuba en la cuarentena famosa cuando los cohetes rusos, etcétera, fue hecho por los Estados Unidos, o me equivoco totalmente en estos datos históricos, o hay una intervención directa de los Estados Unidos en Cuba. Y esa esperanza de Cuba, perdóname si te he ofendido, yo la he tenido. Es decir, en este país, cuando había una guerra mundial, y aquí había el general Franco,
teníamos la esperanza de que al perder la guerra los alemanes y ganarla Estados Unidos y la Europa que se llamaba democrática nos ayudasen. Y fue falso. Pero bueno, quiero decir que como yo la tuve, no considero que el que tú la pudieras tener sea ofensivo, puede ser un error. En términos de historia de Cuba, sí. Perdóname, Eduardo, quizás tú no tengas el matiz, pero en términos de historia de Cuba ha habido históricamente un sector de cubanos, se llaman anexionistas. Claro. Sí, ya, pero que Puerto Rico y los no. Hombre, que parten de la hipótesis de que están esperando que Estados Unidos libere a Cuba. Y antes con España. Yo quiero establecer una distinción, porque tú mencionaste a Vargas Llosa, mencionaste a Zoe Valdés, ustedes los exilados, no, perdón, mi nombre es Jesús, mi apellido es Díaz, y yo no espero que Estados Unidos libere a nadie. Quiero decirlo con claridad. Otra cosa es, perdón, déjame terminar, otra cosa es lo que tú decías, la interrelación histórica inevitable entre Cuba y Estados Unidos, y que me parece un disparate histórico, económico, sociológico, político y cultural pretender cortar ningún lazo. Ahora bien, Estados Unidos, la explosión del Maine está probado, como decía acá nuestro amigo, que se produce por causas internas. La explosión del Maine no es una provocación. La intervención de Estados Unidos en la guerra fue saludada por los patriotas cubanos a fines del siglo XIX. Claro. Estados Unidos interviene y establece la enmienda Platt, que dura 33 años. En 400 años de dominio colonial, España no le concedió a Cuba ninguna autonomía que mereciera ese nombre. O sea, el comportamiento imperial de Estados Unidos con relación a Cuba no es peor que el de España. El gobierno de España. O que el gobierno de España, efectivamente. Hay que matizar. Y el gobierno de Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos, tienes toda la razón. Conviene recordar, Jesús, que cuando acaba la guerra del 98, yo no he conocido muchos casos en el mundo que haya sucedido esto históricamente, tú me dirás, Antonio. Es uno de los pocos casos en los cuales el ejército derrotado no solo tiene que huir, sino que se queda y es acogido con los brazos abiertos. Sí. Es increíble. Se acepta a los españoles, que no solo que se queden, sino que además con los brazos abiertos. Pero es que ya la guerra se había hecho así, es decir, la guerra no crea una animadversión contra los españoles. Exactamente. Pues tampoco la Martí lo dice, Martí lo dice. Martí lo dice cuando habla de su enorme amor hacia España y su cultura. Y ataca el gobierno, el mal gobierno de España. Esto es algo que llevamos como una losa los españoles. Y curiosamente ahora los cubanos siguen distinguiendo muy claramente entre el hubo ciertos sectores de la política española que vieron con muy buenos ojos la derrota cubana, pensando que iba a terminar con el régimen de la Restauración. Y por otra parte, políticos españoles que vieron el efecto liberador que la entrada de Estados Unidos en la guerra tenía. Porque no era lo mismo perder la guerra contra Estados Unidos contra Cuba, y no fue lo mismo. La Restauración siguió y la monarquía se mantuvo. Los republicanos españoles pensaban de otra manera. Los federales españoles pensaban de otra manera. Perdonadme, ya que ha salido a relucir, era inevitable el nombre de Martí. Tú, Jesús, has hablado antes de una simplificación en lo relativo a la actitud de los Estados Unidos hacia Cuba. Bueno, el propio Martí se hizo cómplice de esa simplificación, de esa demonización. Fue Martí quien dijo que había ido a Estados Unidos, a Nueva York, donde vivió, para estar en las vísceras del monstruo, dijo literalmente. A mí lo que me llama la atención, perdona Jesús, es que Martí en estos momentos es uno de los poquísimos puntos de confluencia entre la Cuba del interior y la Cuba del exterior, entre los de Miami y los de La Habana. Y sin embargo Martí era profundamente antiamericano y los de Miami son profundamente pro-norteamericanos. Yo no diría ni que los de Miami son profundamente pro-norteamericanos, ni que Martí era profundamente anti-norteamericano. Ninguna de las dos cosas es cierta. Ambas son extraordinarias simplificaciones. En este número de la revista Encuentro hay un ensayo de Rafael Rojas, que quizás sea el intelectual cubano joven más brillante de la actualidad, un hombre que tiene 30 y tantos años, sobre la herencia norteamericana en Martí, sobre la formación norteamericana, porque Barbancho decía con toda razón, no el pueblo español. Exactamente. Bueno, no Whitman, por cierto, no Lincoln, por cierto. O sea, la formación democrática de Martí, no Emerson, por cierto, no Washington, por cierto. Y el propio Martí establece cuál es su herencia norteamericana y contra qué Estados Unidos está él. Del mismo modo, Miami es una realidad tremendamente compleja, que la prensa, por la necesidad de trabajar pronto y mal, en blanco y negro, simplifica muchísimo. Simplifica muchísimo. No hay odio en Miami hacia el pueblo cubano. Hoy por hoy, el renglón económico más activo de la economía cubana no es ni el turismo, ni la zafra azucarera, ni la minería, sino el dinero, las remesas que mandan los familiares del exilio, principalmente del exilio de Miami, a Cuba. Exactamente. Una gran paradoja. Entonces, no tiene sentido que alguien que odia
esté manteniendo a la persona que odia. No es a la familia... Esa persona... No es lo mismo un régimen que una persona. Tú mandas a tu tío unos dólares. Hombre, pero mandas a tu tío unos dólares, pero son cientos de miles de personas que están mandando. Lo que quiero decir es lo siguiente. Pero bueno, a cientos de miles de tíos. Pero a cientos de miles de tíos, es lo que quiero decir. Quiero decir que hay en Miami hay un profundo, en la población cubana de Miami, hay un profundo amor por la población cubana de Cuba. Y no van a volver a pedir nada, eso es pura propaganda. Jesús, antes de que llegue el segundo corte publicitario, y perdona, yo soy escritor y me interesa mucho la precisión lingüística. Antes hemos apostillado ya lingüísticamente a propósito de Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, etcétera. ¿Por qué dices Miami? Miami es un topónimo que llega al mundo exterior a través del español y se dice Miami. Hombre, ¿por qué tú dices Washington y no Washington? No me jodas. Se puede... Es que Washington... Sí, no, por favor. Es decir, en primer lugar, Washington no lleva acento. Vamos a ver, no me corrijas castizamente. El idioma es una cosa viva y en Estados Unidos los cubanos decimos Miami. Hay una cosa que se llama Spanglish, que está progresando a una velocidad impresionante, y esos toponímicos se giran y se pronuncian. En el siglo XIX también se decía Miami en Cuba, no Miami. No existía en Miami en el siglo XIX. Tampa. A mí lo que me parece es que se diga en Madrid, que se diga en España, que en España digan Miami. Sí, se ha dicho toda la vida Miami porque es una transcripción ustedes directa. Han dicho toda la vida Miami, nosotros decimos Miami. No, pero perdón, ahora las orejas un poco. No lo hemos dicho por una especie de locura lingüística, no, por una probablemente en español, sino porque el indígena primitivo de Miami decía Miami. Carlos Barbacha, no te permitimos. Jesús, si me permite ser vocero tuyo ahora, porque yo creo que has tocado un punto interesantísimo, y es que... Y basta ya de simplificación entre el enemigo Miami por un lado y la Cuba, que el otro enemigo por otro lado. Es que hay matices intermedios infinitos. En efecto, en Miami, yo no conozco mucho mejor Cuba que Miami, por supuesto, pero es que encuentras gente que está por el encuentro, por la reconciliación. Claro. Y son los menos, desgraciadamente son los que tienen más dinero, y los que tienen los aparatos mediáticos, los que están por el enfrentamiento civil entre los cubanos. Pero los matices son infinitos, y dentro de la isla tampoco. Digamos que podemos decir que todo el mundo es monolítico. Es muy simple, quería sencillamente subrayar el ir contra las simplificaciones en este aspecto, ¿no? Sí. Antonio, no puedo pasarte la palabra. Segundo y último corte publicitario. Falta aún media hora de programa. Queden a la escucha.